Para esta práctica se realizará el proceso de rizado. El rizado es un proceso en el que nosotros utilizamos un capacitor electrolítico o no electrolítico para obtener una forma de onda muy similar a la que se obtiene mediante un voltaje DC. Esto permitiéndonos regular la cantidad de voltaje que baja de un rectificador de media onda y onda completa. Para esta práctica se utilizó un único circuito. El presente en pantalla tiene, como se puede apreciar, un rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos. A su vez, lo tenemos conectado a un capacitor con un valor que logramos obtener en el trabajo preparatorio. En nuestro caso fue de 60 microfaradios, pero para esta práctica se consideró un valor comercial de 100 microfaradios. Al mismo tiempo, se realizó la compra de un capacitor 10 veces menor al establecido, en este caso de 10 microfaradios, y un capacitor 10 veces mayor al establecido, en este caso de 1500 microfaradios. Los resultados obtenidos en la práctica es que podemos ver que con el capacitor de menor capacitancia hemos tenido un rizado muy bajo o que decae demasiado, mientras que con el capacitor de mayor capacitancia logramos obtener un rizado que se asemeja bastante al de una señal de voltaje DC. Para esta práctica se tuvieron que obtener los valores y las formas de ondas que trazaban cada uno de los voltajes de salida mediante los capacitores. En este caso, como se puede apreciar, el capacitor de menor capacitancia era el que menor rizado tenía, mientras que el capacitor de mayor capacitancia era el que mayor rizado tenía. En diferentes escalas esto se puede apreciar mejor. Por otra parte, aquí tenemos tabulada en una misma tabla todos los valores que se obtuvieron durante la práctica. Algo que podemos intuir es precisamente el voltaje máximo que se puede llegar a alcanzar en la carga. En rectificadores no convencionales de mayor capacitancia obtenemos valores bastante bajos en comparación con la capacitancia de entrada. Además de eso, logramos obtener el voltaje de rizado utilizando las funciones de cursores del osciloscopio y el porcentaje de rizado que se tenía en función de la fórmula que se está apreciando en pantalla. En el apartado de cuestionario del informe tenemos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sucede si es que aumentamos o disminuimos los valores del capacitor? Lo que sucede principalmente es que, por ejemplo, si aumentamos el valor del capacitor, el voltaje de rizado es mucho más pequeño, y sucede lo mismo, pero inversamente, si reducimos la capacitancia del condensador. La siguiente pregunta es ¿cómo se podría utilizar un diodo Zener para la rectificación? Para la rectificación del voltaje de salida. Como bien se sabe, el diodo Zener puede llegar a regular el voltaje si es que se alcanza o se supera el voltaje del Zener para que este conduzca de cátodo a ánodo. Sí se podría llegar a utilizar, y esto daría una señal mucho más lineal. Y la última pregunta es ¿en qué consiste un filtro LC? Un filtro LC o inductivo capacitivo principalmente es en esencia el mismo circuito, simplemente tiene una bobina que permite estabilizar los cambios de corriente para que lleguen al voltaje, a la resistencia de carga, para regular mucho mejor el voltaje de salida. Para concluir, en esta práctica lo que principalmente realizamos fue probar el filtrado y algunas de las ecuaciones que nos permiten dimensionar los capacitores para el proceso de filtrado precisamente. Como recomendaciones en esta práctica sería realizar bien los cálculos, aunque normalmente si se consigue un capacitor de 100 microfaradios, alrededor de más o menos esa capacitancia, sí se podría hacer la práctica, pero los cálculos normalmente no salen tan bien. En nuestro caso fue lo que utilizamos, además porque son los capacitores más comerciales que existen. Y muchas gracias.